Gracias, José Ángel. Antes que nada agradecer al Espacio Plural, porque de otra manera es difícil poder coincidir en un formato tan particular de diálogo, donde uno, más que salir peleando con el vecino, tiene que aprender algo de él. Eso creo que es algo que pocas veces, al menos yo he practicado en Guatemala. En términos generales, debo decir que esto surge de una pequeña controversia que existió en los medios entre Elmer Velázquez y su servidor. El CIEN hizo un estudio sobre emprendimiento y desarrollo rural, tratando de unir dos vertientes de investigación que habíamos estado manejando nosotros, que era precisamente el estudio del emprendimiento, especialmente el emprendimiento femenino, y luego el tema de la economía agrícola como una opción más amplia, el puro el tema del desarrollo rural, que tenía que ver con el reto del desarrollo del país. Utilizando una particular metodología, nos metimos en este tema, llegamos a algunas conclusiones, y Elmer Velázquez en su columna cita el CIEN está por las ramas, su servidor le contesta, y el enfoque del desarrollo rural por los suelos. Entonces, algunos dimes y directos, pero eso para ponerle la sal y la pimienta a la discusión. En términos generales, debo decir que la investigación que hizo el CIEN fue una investigación incidental, porque como centro de investigaciones no nos especializamos en el enfoque rural y desarrollo, más bien nos hemos enfocado y nos caracterizamos por investigar el desarrollo como un fenómeno general. Dicho esto, lo primero que creo que hay que tener claro es que efectivamente los problemas sociales y económicos más graves de Guatemala residen en el área rural. El silogismo no nos permite concluir que entonces la forma de resolver los problemas única y necesariamente sean a través del desarrollo rural, porque la historia ha demostrado plenamente que los países que han logrado desarrollarse gracias a que vivieron una transición desde lo rural agrícola hacia lo urbano, industrial y servicios. Entonces, esa es una primera aproximación que desde nuestra visión es importante tener en cuenta. La historia demuestra que aquellos países que hoy nos llevan a la delantera, precisamente lo que lograron es sacar a muchísima gente que estaba en actividades agrícolas intensivas en el uso de la tierra o de mano de obra y trasladarlas hacia sectores productivos donde se requiriera mayor inversión física en máquinas, en equipamiento, mayores niveles de educación y por supuesto también otro tipo de capacitaciones. Dicho eso, quisiera recurrir a algunos datos que a ustedes los conocerán. Por ejemplo, Estados Unidos y Gran Bretaña entre la época pre-revolución industrial hacia 1970 y 1980 básicamente pasaron de tener una población eminentemente agrícola, 70-80% de su población en el área rural, a tener poblaciones cercanas al 3 o al 5% en el ámbito rural. Uno puede decir, bueno, esa es una evidencia muy antigua, eso no se aplica localmente. Bueno, a nivel latinoamericano también hay evidencia que muestra que países como México, Argentina, Brasil han seguido ese mismo proceso. Incluso, por ejemplo, algunos datos. En el caso de México, en el año 50, 58% de la población era rural. En el año 2000, 26% de la población es población rural. Brasil, en el año 50 tenía 75% de su población en el ámbito rural, hoy tiene un 19% de su población en el ámbito rural. Corea del Sur tenía 79% en los años 50, hoy tiene 18%. Entonces se pueden dar cuenta ustedes cómo aquí tenemos una diversidad de ejemplos donde efectivamente hay una transición. Esa transición también lleva a la conformación de grandes ciudades. Las grandes ciudades, que para nosotros los habitantes de esta metrópoli nos pudiera parecer una dirección equivocada de desarrollo, tienen grandes ventajas por la economía de la aglomeración y por la facilidad y costo-efectividad de llevar servicios básicos a la población. Entonces, esta lógica del desarrollo es una lógica del desarrollo que al menos históricamente han repetido muchísimos países. Y quisiera citar yo aquí a un economista que no es de mi mayor agrado, pero que creo que dice una cosa que es cierta, que es Joseph Stiglitz. Stiglitz dice que la economía del siglo XXI va a estar marcada por dos fenómenos: el cambio tecnológico e innovación tecnológica en Estados Unidos y la urbanización de la economía china. Entonces, o sea, ¿qué está pasando en la China? Creo que vale la pena detenerse un momento en qué está pasando en la China. La China, en los 30 años de la revolución encabezada por Mao, básicamente, en términos agrícolas, la población rural disminuyó muy poco, unos 3-4 puntos, pero sí hubo una gran crisis alimentaria donde murieron 30 millones de personas,
debido a una serie de factores, pero que finalmente muchos de los expertos asocian con la colectivización de las granjas en la China. A partir de las reformas de Deng Xiaoping del año 79, de un 81% de población rural, se pasa a un 50% de población rural en el 2010. Hoy la China, por primera vez, es una población más urbana que rural. Y del año, digamos, en lo que va de esta década, del 2004 al 2014, se pasó de un 63% de población rural a 46% que es hoy. ¿Qué han logrado los chinos? Han logrado desarrollar grandes ciudades, han logrado trasladar a 200 millones de habitantes que estaban en pobreza hacia condiciones en las cuales ya tienen más ingresos. Es más, al día de hoy, la China tiene el doble de población urbana que los Estados Unidos y por eso se ha convertido en la principal economía del mundo y el principal consumidor del mundo. Y han logrado algo bien importante, que es el ingreso de las áreas urbanas es 3 veces el ingreso de las áreas rurales. Digo esto para tener un marco de comparación, porque este marco de comparación, honestamente, es lo que inspira la participación del CIEN en este tipo de debates. Nosotros creemos que el reto que tiene Guatemala no es aumentar la carga tributaria, el reto que tiene Guatemala no es necesariamente dotar de tierra a los campesinos, sino el reto que tiene Guatemala es usar más efectiva y productivamente los recursos escasos que se tienen. Y para eso tenemos que buscar un modelo donde estos recursos escasos se trasladen y se dediquen hacia esos usos más productivos. Habiendo dicho esto, la metodología que nosotros usamos para aproximarnos al problema es una metodología compartida internacionalmente, liderada por el Banco Mundial, originada de un profesor de Harvard, que es la metodología de las restricciones al crecimiento. Entonces nos hicimos la pregunta, ¿cuáles son las restricciones al crecimiento que tiene Guatemala, las restricciones al desarrollo? Hicimos el estudio y luego pormenorizamos en restricciones al desarrollo empresarial y restricciones al desarrollo agrícola. Y al final llegamos a una conclusión, si quiere poco sorprendente, pero igualmente válida. Y es que las restricciones que tiene Guatemala al crecimiento como tal o al desarrollo vuelven a salir cuando ustedes hacen un corte en cualquiera de los sectores que quieran. Tenemos lo que en la matemática se llama la fractalización, o sea, lo que pasa en el todo pasa en la parte. Entonces nos damos cuenta que sí, efectivamente Guatemala tiene niveles inadecuados de capital humano, una población poco educada y con una educación poco efectiva para la vida, para la inserción productiva. Guatemala tiene inadecuados niveles de infraestructura. Guatemala cuenta con una debilidad en los derechos de propiedad y la seguridad física sobre bienes y personas. Guatemala además cuenta con una deficiencia importante en términos de innovación y productividad. Ahora se pregunta uno, ¿qué pasa con los empresarios? Pues independientemente de cómo uno mira a los empresarios, tienen el mismo tipo de restricciones. ¿Qué pasa en el área agrícola? El mismo tipo de restricciones. Entonces, de esa cuenta, cuando nosotros nos aproximamos al tema del desarrollo rural, si quieren, ingenuamente, nos metemos en este tema desde una perspectiva general de decir, miren, más allá de la manifestación particular que pueda tener el desarrollo rural en tal o cual lugar, es importante reconocer que hacen falta reformas transversales que potencien la capacidad de cualquier sector económico. Así de sencillo. Ahí empieza y ahí termina nuestra aproximación. Y de esa cuenta nosotros sugerimos entonces que más que ver un campesino atado a la tierra, tenemos que ver una unidad productiva, y esa unidad productiva puede tomar la manifestación de una empresa familiar, de una empresa individual, de una cooperativa, donde hay necesidad de desarrollo de habilidades empresariales para que puedan ser efectivos. Eso es parte del aprendizaje que tenemos de nuestra investigación en emprendimiento. Cuando vamos a ver por qué esos emprendedores, esas unidades productivas no tienen éxito, nos damos cuenta porque no están conectados a los mercados de consumo, porque las vías de acceso son muy malas o inexistentes, porque no hay seguridad jurídica, porque no tienen formas de acceder a un sistema de justicia pronto, eficaz y barato. Nos damos cuenta que muchas de estas personas carecen incluso de las habilidades mínimas para operar adecuadamente un negocio, y de esa cuenta pues concluimos que si queremos hablar de economía agrícola, tenemos que atacar esas restricciones que cortan transversalmente a todo el país. Dicho eso, en el CIEN no tenemos una postura particular sobre qué manifestación deba tener el desarrollo rural como tal. Lo que sí hemos aprendido a lo largo del tiempo es que hay cierto tipo de aproximaciones que creo que deben ser superadas. Una es la aproximación de que todo es responsabilidad del gobierno y que mayor participación del gobierno e intervenciones directas del gobierno van a resolver el problema. Porque creo que tenemos suficientes ejemplos donde eso no necesariamente es cierto.
Y también tenemos que trascender el otro paradigma, donde lo único que hace falta es que el gobierno se salga de estas intervenciones para que el problema se componga por sí solo. Hemos visto cómo, a pesar de que hemos abierto la economía nacional a la competencia internacional, como a pesar de que hemos nosotros desmantelado ciertas redes que existían para promover y llevar servicios básicos a la población, seguimos teniendo problemas. Entonces, si no vamos a tomar ni uno ni otro extremo, deberíamos tratar de buscar en dónde hay algún punto de encuentro. Y nosotros, como 100, creo que podemos proponer en este ambiente básicamente algunas lecciones de lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Creo que seguir insistiendo en la necesidad de un Estado de Derecho para Guatemala es vital para los que vivimos en las áreas urbanas y en el área rural. Demandar ley y orden, resolución pacífica de conflictos, ausencia de persecución y combate a la corrupción y el clientelismo nos beneficia tanto a nosotros como a los habitantes del área rural. Garantizar derechos de propiedad, es decir, que la actividad productiva, el retorno a la actividad productiva esté ligado al esfuerzo, es algo que nos conviene a todos, también a los habitantes del área rural. Respetar las distintas formas de posesión y utilización de la tierra también es importante. Hay que reconocer que Guatemala es una sociedad diversa donde coexisten diferentes formas de ver el mundo, diferentes prácticas culturales, diferentes modelos organizativos que creo que deben ser reconocidos. No estamos hablando aquí de la imposición de un solo modelo como ocurrió en Europa de los 1800, donde había que hacer todo igual. Hemos aprendido que se debe mantener un respeto a esa diversidad. Por supuesto, también hay que proveer infraestructura básica. Nada de esto funciona si nosotros no conectamos regiones productoras con mercados, si no tenemos acceso a servicios básicos, si no tenemos educación y salud primaria. Es muy importante también tener bien claro cuál es la política de precios en el país. Estos pactos de estabilización, como el que ahora está de moda, con una inflación de 2% por año, lo cual hace difícil poder entenderlo, contrapone dos principios muy importantes que en Latinoamérica han sido ejemplo de un gran fracaso. Es la pobreza urbana versus la pobreza rural. Por proteger al pobre urbano a través de garantizar acceso a canastas básicas a bajo precio, se termina dañando al productor rural, que es quien provee esos productos. Ahí hay que tener cuidado con eso. Pero sobre todo, a mí me gustaría concentrarme en el tiempo que me queda, que no sé cuánto es, en lo que debe evitarse. Lo que nos permite a nosotros la revisión histórica de estos temas. Que dicho sea de paso, no hemos analizado el tema rural como tal, pero sí hemos analizado el tema de la tenencia de la tierra y la institucionalidad alrededor de la restricción de la tierra. Número uno es: no hay que imponer modelos organizativos que privilegien el control político de las poblaciones en las áreas rurales. O sea, hacer cualquier reforma para mantener el control político es traicionar a los campesinos. Los campesinos deben tener la libertad de poder tomar las decisiones dentro de un marco de reglas del juego que sean comprendidos por ellos y que sean compartidos por ellos. Otro error que debe evitarse es la colectivización de la agricultura. Eso está probado históricamente, que ha llevado a fracasos y a grandes crisis sociales en muchos países del mundo. Ya en Guatemala hemos probado el modelo búlgaro, el modelo checoslovaco, el modelo polaco, y la verdad es que a mí me tocó vivirlos en su momento cuando trabajé en esto, y no podemos partir del supuesto que las poblaciones tienen capacidades organizativas para ser empresarios exitosos. Entonces tenemos que tomar en cuenta estas limitaciones. Tampoco hay que hacer generalizaciones imperfectas a partir de modelos ideales. Debido a la participación de organismos internacionales financiando cierto tipo de proyectos donde todas las condiciones están controladas, muchas veces se sacan lecciones que no pueden reproducirse en otros lugares donde esas condiciones no se dan. Entonces, se tiene un caso ideal y se quiere hacer la política general y no se tiene control sobre los demás factores. Y eso lleva a grandes fracasos. Lo otro, hay que evitar inversiones de infraestructura de elefantes blancos que luego no se pueden mantener y no se pueden operar. Entonces sí, no estamos hablando de hacer únicamente microproyectos de riego y de abastecimiento y centros de acopio. Hay que ir un poco más allá, pero tampoco podemos llegar a esos grandes elefantes blancos como el canal interoceánico, porque al final de cuentas se hacen, se quedan ahí, no se saben operar, no se tienen los recursos para poderlos mantener y termina siendo una grave desperdicio de recursos. Otra cosa que hay que evitar intervenciones uniformes que no responden a la diversidad agronómica, cultural que tiene Guatemala. El programa de fertilizantes, a pesar de que todos estamos de acuerdo que es un programa clientelar que no resuelve nada, hemos sido incapaces de poder evitar que el gobierno lo siga haciendo.
Entonces, así como ese, podríamos mencionar otros muchos. Igualmente, no hay que crear impedimentos al libre movimiento de las personas. Si las personas migran, por una razón será. El ingreso en la ciudad de Guatemala es 3 veces más grande que en el área rural. La probabilidad de encontrar un empleo mejor en la ciudad de Guatemala es 2 veces más grande que en el área rural. Entonces, eso a lo que me lleva es a tener claro que Guatemala debiera tener una estrategia de desarrollo y dentro de esa estrategia de desarrollo, por supuesto, hay una parte rural que atender, pero tenemos realmente que enfocarnos a algo más. Con el 2% del territorio nacional producimos el 6% de las exportaciones. Qué bueno, qué mal. Con una caballería de terreno producimos 80,000 empleos y somos el principal productor de divisas del país, la industria maquiladora. ¿Qué pasaría si la maquila tuviera el 0.5% del territorio? Y los salarios que paga son 2 veces el salario mínimo. Yo les dejo la duda, si no debiéramos realmente privilegiar una visión del desarrollo, donde lo que hacemos es buscar la industrialización de nuestros países como la salida principal y natural e histórica, y por supuesto apuntalar el desarrollo rural desde una perspectiva mucho más pragmática y amplia. Gracias. Muchas gracias, Hugo.